Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 63 de la segunda temporada. Como siempre, Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti, desde el Departamento de Análisis de la Corredora Graci. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, ¿cómo andas? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Cerrando una semanita Me corta en alegro. Argentina, Así pero es. no por ello menos movida acá en Argentina. Siempre, siempre algo hay para hablar y pensar y analizar. Tal cual, movida en Argentina, movida en Estados Unidos, movidas en los mercados en general. En Estados Unidos tuvimos el cierre del gobierno federal vigente por falta de presupuesto, lo que bueno, puso en jaque la publicación de diversos informes que solemos seguir de Luzda y en Así es. particular Nos del COAR. bajaron, nos bajaron la persiana de Luzda y bueno, nos quedamos sin informe mensual de estimaciones de oferta y demanda, sin avance semanal, oficial, digamos, de avance de cosecha de soja y maíz, condiciones de cultivo, exportaciones semanales. Bueno, nos quedamos sin data clave, pero bueno, Tal cual, seguimos. tal cual. Bueno, y en lo local, tic-tac, Juan, cuenta regresiva para las elecciones. Uf, sí. Mercados muy calientes y bueno, muchas expectativas por las negociaciones entre Caputo y Besen con comunicados sobre el cierre de la semana. Y bueno, vamos a estar charlando mucho sobre este tema con un invitado muy especial que tenemos en el día de hoy, ¿no? Así es. Pero bueno, mientras tanto, semana corta en Estados Unidos y variación de precios semanales. Yo creo que una semana que fue un calco a la pasada, ¿no? Pocas variaciones de precios. La soja ganó $1,50 en la semana, o bueno, lo que sería nuestra semana, desde el cierre del viernes anterior al día jueves. $1,50 de ganancias para la soja, el maíz prácticamente neutral, sin cambios, y pérdidas de $3 para el trigo. Siguen más o menos los mismos fundamentos, siguiéndose de cerca. Avance de cosecha en Estados Unidos de soja y maíz, y un mercado, bueno, muy pendiente a cualquier tipo de novedad sobre las negociaciones entre China y Estados Unidos. Tal cual. Trump otra vez declarando que cuando se junte con su par chino va a estar poniendo sobre la mesa temas soja y bueno, así que nada, un mercado sin muchas novedades concretas, pero siendo cerca de todo, cualquier tipo de noticia sobre ese tema. Sí, y bueno, y a nivel internacional también, para seguir siempre poniendo un ojo y seguir muy de cerca lo que viene pasando o cómo se viene desarrollando la campaña brasilera. Así es que ya arrancó. Tal cual, más de un 8% ya sembrado de soja en el país vecino. Bueno, en una campaña que, como decimos, hay que tener mucho cuidado porque se vendría una campaña histórica para Brasil si el clima acompaña y las condiciones no lo permiten y lo habilitan, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, pasando a Argentina en materia de agro, como para arrancar con algunos temitas de mercado y de precios, semana donde entre tipo de cambio y movimiento de precios, algunas necesidades y demás, vimos valores de la soja rondando los 495.000 pesos, lo que disparó algunos negocios. Obviamente no fue una semana tan cargada de negocios como las anteriores, pero la verdad que bueno, esto fue un precio gatillo y que también disparó Y sigue un fijaciones. mercado activo, ¿no? Sí, un mercado que sigue mostrando signos de actividad. Y bueno, y para repensar, perdón, para repasar valores, mirando ya lo que tiene que ver con posición, por ejemplo, noviembre, sobre los $332 aproximadamente, una mayo del año que viene sobre los 308, una mayo que perdió algunos dólares respecto a los mejores valores que habíamos marcado apenas se conoció la medida de retenciones cero. Pero así todo, un mercado que cuando uno analiza la capacidad teórica de pago de la exportación, que estaría vigente en un mercado con retenciones, la verdad que bueno, lo que uno ve es que estos valores muestran una prima o un plus, ¿no? Si uno lo quiere poner en esos términos. Así que bueno, ¿no? Es para estar siguiendo de cerca y viendo qué hacemos en el mercado de la soja en un contexto donde, como veníamos diciendo recién, ¿no? A nivel internacional no hay mucho fundamento alcista dando vuelta y encima tenemos a Brasil con todo dispuesto para una gran campaña de soja, Juan. Bueno, bien. En trigo, datos para tener en cuenta, buenos datos, 96% del trigo presentando condiciones normales a excelentes en Argentina, según los relevamientos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y bueno, y esto manteniendo unas altas expectativas de rendimiento, si bien hay que tener cuidado porque bueno, tuvimos nuevas lluvias en la última semana,
generando, ¿no? O sumando algunos excesos hídricos en algunas zonas y con la posibilidad de que obviamente esto pueda generar algo de proliferación de algunas plagas, algunas enfermedades, pero en general yo creo que estamos para ilusionarnos con la campaña triguera. Y sobre todo también si tomamos lo que fueron las últimas proyecciones de la Bolsa de Cereal, de la Bolsa de Comercio de Rosario, que apuntó a 23 millones de toneladas, ¿no? Es decir, estaríamos, ¿no?, en las puertas de una gran campaña, obviamente con algunas zonas que posiblemente terminen perdiendo algo de área, o que ya hayan perdido algo de área, y hay que ver cómo termina dándose esta cuestión de los rindes y el tema este que decíamos recién, alguna enfermedad o algo que pueda detectarse en alguna zona, pero en general creo que está todo dispuesto para una gran campaña de trigo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De esperarse, ¿no? Más allá de esto que decís de algunas zonas con excesos hídricos y bueno, algunas enfermedades típicas que están apareciendo. Por eso en algunas regiones quizá queda un poquito empañada la campaña productivamente, pero sí, totalmente de acuerdo que con la superficie que se sembró y cómo fue acompañando el clima desde previo a la siembra hasta ahora, estamos para ilusionarnos con rinde récord muy por encima de las expectativas y sí, volúmenes que quizás de cosecha total alrededor de 22 o 23 millones de toneladas seguro. Te completo, ya que estamos, el panorama productivo, en base al avance, al progreso semanal que hace la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Tenemos 35% de avance de siembra de girasol y tenemos ya 25% de avance de siembra de maíz. Y acá me parece que estaría bueno hacer un doble clic en el tema maíz. Si tenemos 25% de avance de siembra, son más o menos 2 millones de hectáreas ya sembradas. Y pensando en esto de cómo puede darse la campaña en cuanto a maíz temprano, de Es decir, una primera, campaña que viene con una proyección de hectárea bastante importante. sí, sí, cargadísimo, ya lo veníamos mencionando, 60 millones de toneladas de maíz se podrían venir. Y si uno quiere imaginarse cómo podría ser esta configuración de maíz temprano, de primera y segunda o tardío, supongamos que hasta mediados de octubre todavía se podría seguir sembrando algo más. Entonces, si uno supone que el último progreso semanal fue más o menos 5 o 6% y tenemos 25% actualmente, hasta la semana que viene seguramente alcancemos más o menos un 30% de avance de siembra a nivel nacional, entonces sería lo correspondiente a la superficie de primera 2,3, 2,4 millones de hectáreas, y el resto por diferencia de las 7,8 serían unas 5,4 más de segunda. Y después el próximo ejercicio es multiplicar esas superficies de primera y de segunda por distintos escenarios de rindes, ¿no? Entonces, cuando uno a lo de primera le pone, no sé, rindes promedio para la zona núcleo, las principales zonas productivas más de primera, y se imagina una producción buena, con clima acompañando y rindes buenos, estamos hablando de 90, 95, 100 quintales promedio, ¿no? Promedio para el maíz de primera. Y multiplicamos por la superficie, estamos hablando que la estructura de producción podría ser más o menos 23 millones de toneladas de maíz de primera y unos 37 de segunda, ¿no? Para cumplimentar esas 60. Y ahí, ojo, bueno, pensarlo en términos de logística, porque serían 23 millones de toneladas que se cosechan ahí entre últimos días de febrero y marzo y abril. Bueno, el tema de la logística puede ser bastante complicado, ¿no? Porque no hay capacidad para exportar maíz de primera 20, 30 millones de toneladas en 2 meses. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, para poner un ojo, ¿no?, también en todo lo que va pasando con la campaña maicera y en el mercado. Y además del aspecto este productivo, después pensarlo también en términos del mercado, de cómo Ujú. se podrían estar moviendo los precios, sobre todo en las relaciones que hay entre las dos cosechas y los spread que puedan formarse y pensar, bueno, no sé, hoy en día 5 o 7 dólares, no sé cómo está terminando esta tarde puntualmente, pero pensar en, no sé, las razones o los motivos o qué debería estar pasando para que este spread se amplíe o se achique, ¿no? Por lo menos del lado productivo, superficie y oferta allá por marzo, abril, y después el resto del maíz cuando termine de entrar allá por junio, julio y agosto. Y pensarlo también para el que suele hacer algún tipo de estrategia comercial, ¿no? De capturar esos plus entre cosechas, bueno, tener en cuenta esta situación de cómo se perfila la campaña, al menos este año y en este momento del año. Bien, Juan, un último comentario de mercado sobre el trigo. Bueno, no estamos con un trigo que le cuesta remontar. Cuando uno mira la nueva campaña, estamos operando con valores que intentan volver a acercarse a los 190 dólares por tonelada para lo que es trigo diciembre, o se ubican ligeramente por debajo.
Y bueno, ¿no? De esta forma es como que termina quedando el mercado y el precio, y me parece que esto también está bueno ponerlo sobre la mesa, un poco como a mitad de camino, si uno lo quiere plantear así, entre lo que es un mercado sin retenciones y un mercado con retenciones, ¿no? Es decir, que bueno, parte de eso que han podido capturar los exportadores de menores retenciones, uno lo ve que bueno, se vuelca al mercado y por eso estamos viendo estas cotizaciones que dan por encima de la capacidad teórica de pago de la exportación, por lo menos hoy por hoy, cuando uno mira lo que es trigo diciembre y también, de cara a lo que es trigo diciembre, en un año que, como decíamos antes, Juan, se viene un campañón de trigo. De nuevo, mucho cuidado, porque bueno, se viene un campañón de trigo. Y de cara a lo que es trigo diciembre también, estamos viendo, bueno, que se pueden volver interesantes algunos negocios o algunas estrategias que combinan lanzamiento de opciones o lanzamiento de un call y demás, como para poder mejorar un poco los precios de ese trigo, cerrar márgenes en valores atractivos, ¿no? Y empezar a ponerle un precio de venta, un piso, ¿no? A esa producción que tan buena aparentemente va a ser por suerte. Muy bien. Bueno, Ariel, venimos de unas semanas complejas para los mercados, sobre todo el mercado cambiario y los mercados financieros, y parece que así vamos a estar con esta dinámica, por lo menos ahora hasta fin de octubre, que se desarrollen las elecciones y después, bueno, los posibles resultados. Así que para charlar un poco de todo esto y cómo está impactando, vamos a hablar con un invitado que ya tuvimos. Estamos hablando de Nicolás Guaya, licenciado en Economía de la UBA y CEO de Max Capital Asset Management, compañía líder en asesoramiento financiero y servicios de trading en el mercado de capitales. Así que, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, acá a disposición. Hola Nicolás. Bueno, ¿Qué sí, tal? como bien decía Juan, ¿no? Venimos, estamos transitando, ¿no? Semanas de mucha incertidumbre, mucha volatilidad en los mercados. Y bueno, me gustaría remontarnos un poquito más atrás, ¿no? Porque solo meses atrás veníamos con mercados mucho más tranquilos, con un riesgo país que se había ubicado cerca de 600 puntos básicos, ¿no? Bonos en dólares que parecían querer llegar a rendir un dígito, un tipo de cambio que se mantenía muy por dentro de la banda, también bastante tranquilo. Y bueno, y toda esta situación empezó a deteriorarse, ¿no? De una forma bastante acelerada en muy poco tiempo. Y bueno, la pregunta o algunos de los interrogantes, ¿no? Que surgen tienen que ver con si realmente, Nicolás, entendés que hubo un cambio de fundamentos, cambios en la macro que realmente deterioraran estas perspectivas, cuestiones vinculadas al Banco Central, a la política monetaria o a la política fiscal, o dónde podemos ir a encontrar justamente los detonantes de esta situación. Bueno, creo que hay varias causas, pero hay una principal. Vayamos primero, si quieren, por las más pequeñas. Desde principio de año tenemos cierto estancamiento económico. Si uno mira el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, la actividad no está tirando. Son solo tres actividades principales que están bien y que, como mucho, logran compensar la caída de actividad de otras como comercio y demás, ¿no? Entonces, como primera causa, la actividad ya desde el principio de año no venía muy bien. Eso como primer causa macro. Segunda causa macro, se le podría asignar un poquito de la culpa del ruido que tuvimos en los últimos meses al fin de las LEFI, no por el hecho de la fin de la LEFI en sí mismo, sino el cómo se dio. Fue bastante más de prolija la relación entre los bancos y el mercado. Uno pensaba que bueno, con la tasa endógena esto podía llegar a acomodarse, pero sin un canal claro del Banco Central o del Tesoro de qué es lo que debería valer la tasa y también compensando desequilibrios de liquidez, tenías volantazos en las tasas hasta intradía que eran incompatibles con cualquier actividad económica. Vos capaz tenías a la mañana la caución en 50 y después cuando los bancos ya no tomaban más remunerada, la caución llegó a bajar al 12% de TNA. Eso no lo podés tener. Claramente el sistema tardaba
más de lo que quería el Banco Central en acomodarse, al punto de tener que de vuelta empezar a intervenir o, digamos, o a marcar el terreno con las tasas. Y hoy en día, hasta ayer por lo menos, tenías las simultáneas, que básicamente el Banco Central dando un canal de señales de qué es lo que tiene que valer un poco la tasa, que en mi opinión me parece sano. Es muy difícil en estos momentos de altísima incertidumbre y con licitaciones cada 2 semanas, poder encontrar un equilibrio en oferta y demanda de pesos al punto de que tengan lógica macro. Entonces esa como segunda razón, ya el ruido en las tasas que trajo las LEFI también a veces te genera que el mercado trate de salir de instrumentos en pesos de larga duration y se vayan hasta los más cortos o hasta lo que es cash management y hasta te genere ruido en el tipo de cambio. Entonces ahí tuvimos la segunda razón. Eh, la tercera sería, en mi opinión, la política y todavía no necesariamente relacionada con las elecciones, pero sí tiene algún punto de conexión, que es el desgaste que empezó a tener Milei en el Congreso eh, y las operaciones de la oposición respecto a cómo se manejó en esas mismas elecciones también, que es básicamente empezaron a aparecer leyes difíciles de vetar por el nombre, por la sensibilidad del nombre. O sea, Milei salió a vetar cosas que tenían nombre de discapacidad, jubilados, educación, salud, y obviamente eso te pega en la imagen pública. Entonces, eso le generó una cierta debilidad a Milei para llegar a unas elecciones que terminaron siendo bastante peores a lo esperado, y ahí va la gran razón de por qué estamos como estamos. Una mucho peor elección de lo esperado para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires despierta dudas por lo menos aparentes, ¿no? De si hay continuidad política post 2027 que se empiezan a descontar desde ahora. O sea, no es una cuestión de cuánta conformación va a tener el Congreso, eso no lo define tanto unas legislativas del provincia de Buenos Aires. Lo que sí te define es cuán bien está mi ley a nivel opinión pública. Y como bien saben, el mercado es muy sensible a que haya continuidad política de quien sea que sea el referente del cambio, el referente del superávit fiscal, el referente del ordenamiento mundial de comercio exterior. Milei lo es en este momento, y lo que sí se puso en jaque era si había las mismas posibilidades que antes que abril de que eso suceda, ¿no? Entonces empezamos a tener ahí la mayor de las razones de por qué estamos viviendo la volatilidad que estamos teniendo, y se evidencia por lo que fue los mercados el lunes post elecciones, ¿no? Tuviste las acciones 20% abajo, el tipo de cambio al techo de la banda empezando a picar ahí y consumir reservas, y los bonos, como ustedes mencionaron también, ya eso se habían acercado a un dígito y quedaron muy, pero muy lejos. Bien, bueno, y Nicolás, ya que mencionas esto de que, bueno, el dólar se acercó al techo de la banda y se empezaron a consumir reservas, ¿qué análisis haces sobre el margen de maniobra que tiene el gobierno? Si, no se puede defender este esquema hasta las elecciones o si habría que pensar que después se venga un cambio en el régimen cambiario, ¿cómo lo ves? Y dependerá mucho el cambio del régimen cambiario, va a depender 100% de cómo salgan las elecciones. Igual ahí hay dos escenarios. Pero vamos un paso para atrás y decir si llegan o no a aguantar hasta las elecciones. Hasta ahora venía vendiendo el Tesoro, ¿no? Con los dólares que había acumulado de la preliquidación del agro la semana anterior, ¿no? Entonces venía usando parte de esos dólares, que supuestamente hoy hubiera sido el último día en el cual podía vender el tesoro dólares de los cuales había acumulado. Ya le quedaban algo así como 350 millones de dólares, que era menos de lo que venía vendiendo en los días anteriores. Con lo cual hoy parecía que iba a ser un día con el cual íbamos a llegar a que después iba a tener que pasar una de las dos cosas. Se iba al techo, el dólar al techo de la banda y empezaba a vender el central, o el central le vendía dólares al tesoro y el tesoro empezaba a vender dólares abajo de la banda. Cualquiera de las dos cosas iba a ser una opción para los próximos días, pero ya desde la mañana empezó a haber un rumor que después se confirmó con una nota de que
estaría listo el paquete de asistencia de Estados Unidos y que estaría conformado por 20.000 millones de dólares, que serían en parte para la recompra de bonos en dólares. Por eso también hoy los vas a encontrar entre 5 y 6% arriba. Ahora, sin esta confirmación o, digamos, llamémosle casi noticia de que está listo, hoy hubiera sido otro día de venta de dólares, capaz en el techo de la banda o un poco más abajo, donde sea que se pare el tesoro, pero últimamente viene siendo el único oferente de dólares. Este nuevo cambio en expectativas, esta buena noticia, generó que hoy directamente se puso el Banco Central o el Tesoro, pero otros agentes se pusieron antes a vender, ¿no? O sea, en números más bajos, con lo cual no ha tenido que vender hoy dólares el dúo central Tesoro. Con este tipo de expectativas, tranquilamente podría llegar a las elecciones, pero todos los días tiene que haber una sucesiva buena noticia o confirmación de que esto se va a dar, ¿no? Porque hasta ahora tuvimos una nota y recién el 14 vamos a tener que se juntan Trump y Milley y ahí estaría la confirmación. Bien, buenísimo. Bueno, así que como hay que estar súper atentos, ¿no? A todo lo que va pasando y cómo hemos visto, ¿no? También como ya ha ido impactando también en algunas ruedas este tipo de noticias y bueno, seguramente para adelante va a seguir sucediendo lo mismo. Y ahí, bueno, uniendo un poco esta situación, se habla supuestamente del swap, ¿no? En términos de lo que se estaría anunciando con compra de bonos. ¿Ves factible algo vinculado a avanzar en plan de dolarización o eso está totalmente descartado y fuera de la mesa? Porque hubo también algunos rumores, algunos hablaron de ese tema. Bueno, la dolarización es un gran tema que ha estado desde las elecciones del 2023, ¿no? Y va a ser algo que seguramente esté en góndola como posibilidad por los próximos años. A ver, dolarizar. Siempre vas a poder dolarizar si querés. El tema es cuán traumático puede ser eso para la economía. Si vos querés dolarizar, y vayamos a un caso concreto como el actual, en el cual estás teniendo una muy fuerte debilidad de tu propia moneda, no tenés dólares genuinos propios, todos prestados, tus reservas son netas negativas y si la parte que es positiva también es porque te prestó guita el FMI. No estás en condiciones de hacer una dolarización ordenada con estos recursos y con estas expectativas. Y necesitas las dos cosas. Porque si no vas a tener una dolarización en la cual la haces sin dólares, pero con buenas expectativas. Imagínate que tenés unas muy buenas elecciones, con lo cual cualquier cambio en expectativas vas a tener una dolarización traumática. Ujú. Y al revés, si tenés dólares pero tenés malas expectativas, te llevan puestos todos los dólares. Necesitas dólares para dolarizar. Esa es un poco la cosa, porque acá hay que tener en cuenta que Argentina no sirve como ejemplo o en realidad usar otros países que dolarizaron como ejemplo para algo que se pueda aplicar a Argentina, porque Argentina es muy especial. Uno mira a Argentina y dice, a Argentina no le faltan dólares. El sector privado argentino tiene más de 300.000 millones de dólares fuera del sistema. El problema es que el que no tiene dólares es el sector público. Entonces el sector público tiene que convencer al sector privado que le entregue los pesos que son pasivos del sector público, en este caso el Banco Central, este, contra dólares que no tiene. Entonces, es muy difícil que no sea traumático, especialmente en situaciones como las actuales. Y menos si vos tenés una mala elección y tenés unas peores expectativas que las tenés actuales, tampoco vas a poder dolarizar. Y esta es obviamente una opinión. Es muy difícil hacer los números de una dolarización porque tenés que hacer muchos escenarios, una dolarización a X tipo de cambio, tenés que ver qué haces con la deuda en pesos, tenés que ver qué superávit fiscal vas a tener para absorber los vencimientos de esa deuda en pesos o si tenés que emitir o irte a déficit fiscal. Porque no son solo los pesos de la base monetaria que vos tenés que pasar a dólares, ¿no? O sea, vos te van a ir venciendo cada 15 días el ECAP, bonos en pesos, y todo eso también son pesos que o los absorbe el Tesoro, porque, digamos, no los rolea, o son para el sector privado que te va a decir, bueno, quiero dólares contra esto.
Y obviamente el dúo Tesoro-Banco Central no va a tener los dólares como para afrontar esa demanda de moneda extranjera. Con lo cual, yo por el momento la sacaría a la dolarización dentro de las posibilidades, porque si fuese fácil dolarizar o algo factible, se hubiera hecho hace 6 meses con mejores expectativas y más recursos de los que tenés actuales. Entonces, para mí es bastante simple. Para dolarizar en estas situaciones tenés que romper un montón de contratos, que no es lo que querés hacer, no es lo que viene predicando el gobierno de Milei, por lo cual, por el momento no lo veo como una opción viable. Bien, bueno, la verdad que muy, muy clara la explicación, ¿no? Como para ir cerrando, ¿qué cosas, bueno, obviamente no tenemos este cisne negro, si lo queremos decir, o este evento por delante electoral que puede no cambiar mucho los escenarios dependiendo de cómo resulte, pero ¿cuáles son por lo menos los principales puntos que decís, bueno, de acá para adelante o de acá a las elecciones, cómo te imaginás que conviene estar parados de acá a las elecciones y a dónde hay que ir haciendo foco? ¿O qué es lo que hay que estar viendo o a qué tenemos que estar atentos? ¿No? ¿Cuáles pueden ser las principales debilidades que puede enfrentar el gobierno, las principales amenazas que quedan para recorrer de acá a las elecciones? Para mí la parte electoral es la más importante de todas. Más allá de la asistencia que nos debe Estados Unidos, esos son recursos económicos que si las expectativas y las elecciones son malas, se van a consumir rápidamente. Creo que lo que hay que monitorear es la intención de voto, las encuestas que vayan saliendo. El último dato de índice de confianza del gobierno resultó más bajo que el anterior, pero desaceleró bastante la caída. Va a ser importante ver que no haya nuevos golpes sobre el equipo de Milei, como lo que acá pasó con Spert y demás. Esas cosas manchan. Y encima ahora tiene el problema de que no lo pueden encabezar en las listas a Santilli. Eh, Todas esas cosas pueden llegar a costar votos para mí es fundamental que para el desarrollo del mercado más allá de octubre, que las elecciones salgan favorables por la reacción que podría tener el mercado en caso de que sean adversas, ¿no? O sea, si el oficialismo hace una muy mala elección, vas a tener presión con el tipo de cambio, vas a tener presión hasta para capaz cambiar el esquema o pasar a unas bandas más altas para calmar un poco la demanda de dólares. Hay muchas cosas que pueden pasar negativas en caso de no tener unas buenas elecciones y el problema que tenemos hoy es que tenemos mala y poca información respecto a eso, ¿no? Las encuestas vienen errando bastante, hace rato que no se ven también, o sea, hay pocas encuestas que están saliendo últimamente. Y, y por ello, mis razones para recomendar cautela en estos momentos es esa misma. O sea, estás bastante ciego entrando a las elecciones. Eh, con lo cual, hoy al inversor argentino le diría que entre bastante cauteloso. Todavía, si hay unas muy buenas elecciones, las acciones para volver a los niveles de enero pueden subir 40-50%. Entonces, podés entrar el lunes y llevarte todavía una buena parte de eso. Lo mismo con bonos soberanos argentinos en dólares. A ver, obviamente si las elecciones son muy buenas y Milei gana por 5, 6, 7 puntos de diferencia, el tipo de cambio para mí te baja. Te suben los bonos, te suben las acciones. Pero bueno, es binario como siempre Argentina. Si eso sale al revés, vas a tener mucha, pero mucha presión sobre el tipo de cambio y bonos y acciones. Con lo cual, cuando hay tanta incertidumbre y las cosas son una ruleta, yo siempre recomiendo cautela. Bueno, la verdad que súper completo y muy interesante, Nicolás, tu análisis, tu entendimiento y tu visión de toda la situación, ¿no? Lo macro, mercados financieros, cambiario y bueno, cómo nos juega todo el escenario electoral de cara a las próximas semanas. Esperamos volver a tenerte después de las elecciones y con un mercado en el que podamos estar más bien A ver pensando de qué lado cayó la estrategias. moneda esta, digamos. Sí, Espero lo sí. mismo, muchachos, espero lo mismo. Así que bueno, muchísimas gracias, Nicolás, No, por... de nada, gracias a ustedes.
Bueno, Ari, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la Corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Uberti.